Hermano, muchas gracias, hermano, y muchos saludos a los demás de ustedes. Gracias por acompañarnos en este estudio. Hoy el título que voy a dar al estudio es que Jehová probó a Israel. Y lo que vamos a ver en capítulo 15 de Éxodo, comenzando en el versículo 22, siguiendo en el capítulo 16 en adelante, vemos una serie de pruebas que Jehová presentó a Israel ya ha hecho mucho para establecer la fe de ellos. Ya ha hecho mucho para demostrar su gloria delante de ellos. Ahora les permite Jehová andar de una manera de prueba, andar de una manera de sufrir un poco, porque sufrieron hambre, sufrieron sed, sufrieron una vida un poco incómoda. Y entonces, en esta prueba, ya declaró Jehová, quería enseñarles el principio de la fe, de confiar en Jehová y de obedecer cada palabra de Jehová. Y estos ejemplos adelante van a servir como un tema del sermón de Moisés en Deuteronomio capítulo 8. Y también Jesús citó este contexto cuando sufrió la tentación en el desierto, cuando Satanás le tentó después de 40 días de ayuno en el desierto. Vamos a leer un poco ahora del versículo 22 de Éxodo para ver lo que fue la primera prueba. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Okay, aquí tenemos la declaración. En este lugar Jehová los probó, los dio estatutos y ordenanzas, pero también la prueba de encontrar aguas amargas, las cuales Jehová endulzó por medio de señalar este árbol. Sigue hablando y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Si entiendo, hermanos, la ruta que yo he escogido en este contexto, después de cruzar el Mar Rojo, llegarían a la costa del norte del Mar Rojo principal. Entonces el viaje sería hacia el oriente, pero no muy lejos de la ribera del Mar Rojo. Ellos cruzaron la boca
del Mar Rojo, donde el Mar Grande entraba en el mar más chiquita, que hoy día se llama el Golfo de Aqaba. Este mismo golfo se llama el Mar Rojo en cinco lugares del Antiguo Testamento. Entonces todo este sistema de agua era el Mar Rojo. Pero partiendo de donde cruzaron ellos el Mar Rojo, seguían la costa. Entonces un poco al sur estaba el agua, y ellos viajaron 3 días sin agua. Así dice el texto. Entonces, sin agua, comenzaron a quejarse, a murmurar, dice, contra Moisés. La verdad es que estaban murmurando contra Jehová, pero dirigían sus quejas hacia el profeta de Jehová, Moisés, diciendo que hemos de beber. La palabra Mara significa amarga. Entonces llamaron a este lugar Mara. En el versículo 25, entonces, cuando Moisés clamó a Jehová, Jehová le contestó. Y dice, le mostró este árbol. Puesto que estaban no muy lejos del Mar Rojo, es muy probable que las aguas de Mara eran amargas porque estaba muy cerca de la costa del Mar Rojo. Entonces sería agua salada, agua que no podían ellos beber porque tenía demasiada sal. Entonces, de alguna manera, Dios por milagro, cuando echaron el árbol, quitó la sal de las aguas, y quedaron las aguas dulces. Pero no quedaron ellos. Aparentemente no era el lugar donde quería Dios que ellos se quedaran. Seguían entonces hasta llegar a otro sitio que tenía naturalmente 12 fuentes de agua. Ellos saliendo 12 tribus, cada tribu entonces tenía una fuente de agua, y además 70 palmeras. Y por siglos y siglos después, vemos en los días aún de Cristo y después, mucha gente usaba este ejemplo para hablar de como metáfora, diciendo que 12 fuentes para 12 tribus, el pueblo de Dios, y 70 palmeras como tenían 70 de los sabios que gobernaron ayudando a Moisés, y adelante el Sanedrín tenía 70. La traducción griega del hebreo en los días de Jesús, Septuaginta significaba 70. Jesús envió 70 discípulos en Lucas capítulo 10 para evangelizar. Entonces, este número tiene mucho significado. Pero en este lugar, antes de llegar a Elim, dice que Dios los probó, dándoles estatutos y ordenanzas, diciendo, si ellos, con 4 verbos, dice que, si oyeres atentamente, dice, ¿ok? La voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Así comenzó su experiencia de viajar hacia el monte Sinaí, y además en el futuro Israel. Jehová dio esta promesa. Tenían que confiar en Jehová. Tenían que obedecerle a Él
para que él pudiera bendecirle a ellos y no castigarles como castigó a Faraón y a los egipcios. ¿Por qué Dios envió las 10 plagas y las enfermedades, las úlceras, etcétera, que sufrieron los egipcios? Es porque no obedecieron la voz de Jehová. Entonces, la promesa es de que Dios no iba a castigarles a ellos como castigó a él, pero lo que se implica es que al desobedecer a Jehová, tendrían que anticipar el castigo de Jehová como los egipcios sufrieron el castigo de Jehová. Ahora, déjame pasar un momento hablando de Cristo como el gran sanador. Porque en Mateo capítulo 9, en el Nuevo Testamento, aquí leemos de cuando Cristo comenzó pues antes de leer Mateo 9, vamos a leer de Mateo 4. Cuando Jesús comenzó su ministerio, lo hizo como el sanador de Israel. En el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Leyendo adelante, capítulo 8, el versículo 7. Otra vez leemos, pues en este caso, Jesús sanó el siervo del centurión, dice el versículo 7, yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Ok, entonces dice en el versículo 15, Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este capítulo 8 es un registro de mucha sanación. Sigue hablando en versículo 13, del 13 al 16, dice, pues, déjame ver, en el 14, Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces en el capítulo 9, el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esta repetición que encontramos en capítulo 4, versículo 23. Pero déjame también notar, un poco antes, en capítulo 9, el versículo 9, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos,
¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hay una conexión entre dos cosas. La enfermedad física y el pecado que aflige a los hombres. Así fue con Faraón y los egipcios. Dios les afligió de enfermedades para castigarles. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. 2 veces Faraón confesó que había pecado contra Jehová. Pero Jehová quiso sanar a los pecadores. Siempre estaba pendiente aún para perdonar a Faraón. Hasta 10 plagas. Y por fin se lavó las manos Jehová y lo llevó a Israel. Lo dejó atrás. Entonces aquí en Mateo 9, Jesús buscó a los pecadores. Les sanó espiritualmente por enseñarles a ellos, por comer con ellos, aunque eran de mala fama entre supuestamente los justos, los fariseos. Pero de todos modos Jesús les tuvo misericordia. Los quiso sanar del efecto de sus pecados, de sus contaminaciones del mundo. Entonces muchos vinieron, pero los fariseos se quejaron. Jesús los contestó diciendo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, su forma de pensar era, aunque estaba sanando a todos físicamente, su trabajo, su obra principal fue de bendecir y sanar como el gran médico del alma. Adelante, los apóstoles siguieron en la misma vena. Déjame notar en capítulo 13 de Mateo, vemos en capítulo 10, Jesús envió a los 12 apóstoles para evangelizar en Galilea y varias partes. Ahora, cuando volvieron fue muy obvio, de muchos rechazaron el mensaje de ellos. Capítulo 13 enfrenta la incredulidad de ellos. Entonces dice en el versículo 15, Mateo 13, versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Acuérdense de lo que Jehová dijo a Israel. Dijo que los que tenían oídos, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo correcto y dieres oído, dijo, a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Esto fue el principio de su plática allí en Éxodo 15. Ahora, en la profecía de Isaías, Jesús menciona este prejuicio en contra de la palabra de Dios. Y dice, con los oídos oyen pesadamente. Y dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Lo que Isaías dice, lo que también Jesús dice aquí. Jesús quiso sanar a los hombres quienes tenían vidas ya heridas, ya
destruidas por el pecado. El pecado nos destruye la vida, destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye el bienestar de los hijos. Y por vida sufren la consecuencia de la negligencia de los padres o de los pecados de los padres, por el descuido, pero también de la mala educación, la falta de educación. Todo esto es de no hacer caso de la voluntad de Dios. Hay consecuencia. Adelante en el 15 volvemos al tema de que Jesús y los apóstoles están sanando a todos. Grandes, en capítulo 19, 2, grandes multitudes le seguían y Jesús los sanó, dice. Capítulo 21, 14, vinieron a él en el templo y dice, y Jesús los sanó. Les predicaba y también los sanaba, porque Cristo fue el gran sanador de Israel, como Jehová aquí en Éxodo. Capítulo 28, los otros venían y eran sanados. Versículo 27, otra vez, los que no querían oír, entonces no querían convertirse para que Jesús los sanara. Esto fue otra vez la declaración. Dios quería sanar el alma de todos. Entonces, un texto más, primera de Pedro. Quiero leer ahora de primera de Pedro, capítulo 2. Nos recuerda de la profecía de Isaías, mesiánica, la profecía acerca del Mesías y de su muerte. Cristo murió en la cruz por nosotros para sanarnos del efecto del pecado, de la culpa del pecado en nuestras vidas. Primero de Pedro, capítulo 2. Ahora leyendo del versículo 24, una página más. Dice, déjame comenzar un poco antes. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dice, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es el lenguaje que encontramos en Éxodo y en las enseñanzas de Jesús. Jesús quería con su muerte, con las heridas, como dice Isaías 53, así nos sana por lo que sufrió Jesús. Muy bien. Déjeme volver entonces a Éxodo, a nuestro texto. Quería notar que la historia, hay un poco más detalle en algunas cosas. En Números, capítulo 33, otra vez Moisés repasa sobre la historia de Israel saliendo de Egipto y en su viaje. Dice en versículo 6, Números 33, déjenme comenzar en el 5. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam,
que está al confín del desierto, salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal-Zephón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Pi-Hahirot y pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam, y acamparon en Mara. Y salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon de allí. Entonces dice, salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Y salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Esto nos ayuda a entender que la ruta que yo acepto les lleva muy cerca del Mar Rojo. Después de cruzar allí, fueron 3 días hasta Mara, de Mara hasta Elim, y de Elim acamparon junto al Mar Rojo otra vez. Estaban junto al Mar Rojo cuando estaban en Etam, cuando en Pi-Hahirot. Pero ahora están al otro lado del Mar Rojo. Y otra vez encontramos a ellos, porque antes de ir al norte hasta el monte Sinaí, pasaron este tiempo en el desierto de Sur, en el desierto de Sin, en este lugar que todavía estaba muy cerca del Mar Rojo. Y después salieron, pasando por los pasos de las montañas, llegando hasta el monte Sinaí. Muy bien. Entonces, volviendo al capítulo 16 ahora, Éxodo capítulo 16. Vamos a leer, dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. ¿Okay? Pasaron del desierto de Sur, el desierto de Sur, donde comenzamos aquí en 15:22. Esto fue el lugar de los madianitas, el lugar de los ismaelitas. Leemos en Génesis, el capítulo 25:18. Cuando Ismael se murió, los hijos de Ismael habitaron desde Ávila en Arabia al sur, muy al sur de Arabia, pero también hasta, dice, de Ávila hasta Sur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Entonces, subiendo de Ávila, yendo para el norte, llegando hasta este desierto, todavía en el oriente del Mar Rojo, el Golfo de Aqaba. Entonces, están un poco más ahora al oriente en el desierto de Sin. Ahora tenemos una fecha muy importante. Nos ayuda a entender cuánto tiempo había pasado después de su salida de Egipto hasta este punto, este lugar. Dice que está entre el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Estaban entonces viajando 1 mes y 15 días más. 15 días del segundo mes. Estamos hablando de 30 más 15, estamos ahora adelante. Están viajando, acampando brevemente y viajando más. Y han pasado 1 mes y 15 días. Toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto
por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Han pasado, como ya hemos dicho, más que un mes. Llevaron consigo comida. Tenían las bolsas llenas de harina, llenas de comida de Egipto cuando salieron. Pero ya han pasado, pues, un mes y medio. Y ahora falta comida. Al principio dice que faltaban ellos el agua dulce. Ahora dice, ya Jehová les dio 12 fuentes de agua, pero ¿qué de comida? Ahora se quejan ellos. Es otra prueba. Dios los probó allá en el sitio de Mara con el agua amarga. Ahora sigue la prueba. Dios les dio sus ordenanzas y sus estatutos para probarles. Y la prueba ahora sigue. Les dio un descanso con agua dulce de 12 fuentes. Ahora, ¿qué más? Se quejan porque no hay carne, dice. Y no hay pan hasta saciarnos. Ahora, versículo 4. Dice otra prueba. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. No habían recibido nada del monte Sinaí, no habían recibido los 10 mandamientos, pero ya tenían leyes, ya tenían ordenanzas y estatutos. Ahora Dios les va a dar otra ley que tiene este contexto del pan del cielo que Jehová les iba a dar. Le explica. Mas en el sexto día, dice el 4. Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, una parte de la prueba, ahora, pues para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparan para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. ¿Okay? Tenemos la segunda prueba. ¿Okay? Dice que tendrían que obedecer la ley de Dios acerca de la cantidad de recolectar de este pan del cielo. El sexto día, guardar doble, dice entonces el 6, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel,
migraron hacia el desierto y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí, sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoger de él, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis día a cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Antes de leer adelante, déjenme observar que Jehová reconoció que este cuerpo necesita sustento. Jehová nos ama. Me recuerda de lo que Jesús dijo en Mateo 6. Tenemos el problema de afanarnos mucho, de preocuparnos por lo que vamos a comer, lo que vamos a vestirnos. En el capítulo 6 de Mateo, dice en el 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Claro que sí. Dios ya había demostrado el valor de Israel en Egipto. Dios les salvó de la esclavitud. Dios les salvó con maravilla. Los protegió, los dio todo lo necesario, porque tenían este valor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ok, fíjense lo que dice Jesús. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Jehová sabía que Israel necesitaba la comida, la carne, el pan,
el vestido, el adorno que Dios les dio. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta, hermanos, esta es la prueba de Éxodo 15 y 16. Estos capítulos, las pruebas, Dios los probaba para que ellos aprendieran. Hay que buscar primeramente el reino de Dios, lo que Dios manda, lo que Dios quiere. Y su justicia, dice, mandó sus ordenanzas y sus estatutos para probarles. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Y así fue con ellos, porque ellos comieron hasta saciarse de pan. Y esto fue la queja de ellos, de no tener hasta saciarse del pan, como tenían cuando estaban en Egipto y eran esclavos. Leyendo aquí, en el capítulo 16, vemos otra historia en Deuteronomio capítulo 8 que explica el significado, lo que experimentó Israel en este momento. Otra vez le digo, es un sermón. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de Moisés, pero es una colección de los sermones, los últimos sermones de Moisés cuando estaba al punto de despedirse de Israel y partir de la tierra y entrar en el cielo con Dios. En capítulo 8 de Deuteronomio, en uno de los sermones de Moisés, dice, la buena tierra que han de poseer, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y tú se sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Reconocemos este versículo también en las tentaciones de Jesús en Mateo 4. Cuando Jesús salió al desierto, dirigido por el Espíritu Santo, pasó 40 días sin comer. Dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, esta lección es muy importante que aprendemos. Dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre. Y como dice Deuteronomio 8, Moisés en su sermón, Jehová afligió a Israel, les hizo sufrir hambre. Jehová hizo
sufrir Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús también fue probado por Dios. Le afligió 40 días. Dios le mandó que no comiera 40 días. ¿Por qué? Pues, hermanos, a veces nosotros también vamos a sufrir. Vamos a ser víctimas de la vida aquí terrenal. Habrá días de enfermedad. Habrán días en las cuales vamos a sufrir no solamente enfermedades, pero también aflicciones. Cosas tristes de la familia, tristes del empleo o de los amigos o aún de los hermanos en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Que Jehová no me ama? ¿Es que Jehová no me quiere? ¿Que Jesús no me cuida? ¿Que Jesús me descuida porque me permite sufrir? No, hermanos. Las pruebas de la vida, estas pruebas que Jehová dio a ellos, como también nos da a nosotros, tenemos que pedir a veces sabiduría de Jehová para entender. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite que los justos, los inocentes sufran? Hay gente que renuncia a Jehová por esta causa. Y es muy necio hacer eso. ¿A quién vamos a renunciar? ¿Nuestro Creador? ¿Nuestro juez? ¿Qué derecho tenemos nosotros de exigir que Jehová nos dé algo? Él no nos debe nada, Jehová. Pero dice aquí en Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con él, con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, el punto es que Jehová permite las pruebas para perfeccionarnos, hermanos. Estaba Jehová perfeccionando a Israel. Tenían una lucha muy fuerte adelante en su historia. Tendrían que tener una constitución fuerte, una fe fuerte, un compromiso fuerte, un compromiso a la obediencia a Dios, sea lo que sea, cueste lo que cueste. Y esto fue Israel, la nación de Israel que entró en la tierra prometida. Así fue. Así fueron los israelitas cuando cumplieron la voluntad de Dios para vencer a los enemigos y limpiar la tierra de Canaán. Un celo enorme. Y no iban a permitir ni un momento la idolatría de ninguno de ellos. Cuando en un momento la tribu de Rubén había hecho un monumento para recordarles de su lazo con la nación de Israel, porque vivían al otro lado del Jordán. Los demás de Israel entonces se unieron armados para hacer guerra en contra de Rubén, pensando que habían erigido un ídolo para entrar en la idolatría. Hermanos, por fin Rubén explicó
lo que hacían y llegó la reconciliación. Porque Rubén no quiso servir a los ídolos. No quisieron ellos desobedecer a Jehová. Querían ellos recordarles a sí mismos de ¿cómo se llama? Enlace, los lazos que existían entre ellos y la nación, los demás, que eran hijos de Dios. Entonces, hay mucho aquí en capítulo 16 para hacernos reconocer el plan de Dios para Israel, para aprobarles y también para demostrar: si buscamos al reino de Dios primero, Él nos cuidará. Esto es lo que prometió Jehová a Israel. Hermanos, ya el tiempo ya pasa muy rápido y no hay tiempo para terminar el capítulo. Hermanos, si Dios quiere, vamos a seguir en otro estudio para entrar en otras pruebas. Y cada una enseñando principios de poder delante de Dios, poder de fe, poder de compromiso, poder de confiar en lo que Dios provee. Cuando reconocemos que no somos nada, ellos eran esclavos, sin nada, sin nadie, Jehová les hizo el pueblo de Dios, les escogió, los salvó y también los cuidó. En el desierto, cuando no tenían nada para sostenerse, el Señor les sostuvo. Y también a nosotros nos sostiene, no por el pan, no por el genio de cada uno o el gran esfuerzo que hacemos para ganar la vida. No, Dios nos sostiene porque nos ama y nos provee el trabajo que hacemos para ganar la vida. Nos provee la vida y la salud. Nos provee. Pero debemos de entender, Dios es nuestro sanador si confiamos en Él y seguimos a Él por obedecer sus ordenanzas y sus estatutos. Hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un gran placer y así vamos a pasar la antorcha a otro hermano para hablar.